Muy bien. Bien, la semana pasada vimos estamos en la página 95 y solamente vimos la mitad. Seguimos viendo el tema de la fidelidad y la fidelidad en la protección de Dios. ¿Sí recuerdan qué fue lo que vimos? ¿Alguien recuerda un poquito de lo de la clase pasada? Son atributos del Señor que es su fidelidad. ¿Otra vez? El atributo de Dios que es su fidelidad. Sí. ¿Pero qué fue lo que vimos? Hemos estado viendo la fidelidad. Por ejemplo, Cuando vimos fidelidad en la protección, ¿qué vimos? que no solamente Dios nos cubre en lo espiritual, sino también en las cosas que hacemos en nuestro diario vivir, ¿no? Es donde tenemos su protección de Él, pero no es... En específico, la semana pasada vimos ¿de quién? Del pueblo, ¿no? Del pueblo de Israel. Todos los pasajes que vimos la semana pasada fue referente al pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Entonces, todas aquellas personas que, recordemos que la semana pasada solamente vimos cómo Dios, como dice aquí, protegió a su pueblo Israel. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué más vimos? ¿Algún pasaje que recordemos? De hecho, vimos varias batallas, vimos cómo Dios, ¿quién peleaba? ¿El pueblo de Israel o Dios? Dios. El pueblo de Israel tenía que hacer algo y confiar en Dios completamente, ¿sí? El pueblo de Israel no tenía que hacer absolutamente nada. Es más, hasta le decía, tú nada más mira y vas a ver cómo Dios va a destruir todo, ¿no? Y al otro día iba el pueblo de Israel y que veía todo el campo lleno de muertos, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel era perseguido por el pueblo de egipcio y iban atrás de ellos, volteó el pueblo de Israel y dijo, tuvo mucho temor, ¿verdad? Tuvo mucho temor. Entonces, ahí, en esa batalla, el pueblo de Israel tuvo que ver algo en esa batalla o Dios hizo todo. Dios hizo todo. ¿Sí? Entonces, ni el pueblo de Israel en todas las citas que vimos tuvo que mover un solo dedo para que Dios los protegiera. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, vimos cómo es esa fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel. Otra vez recordando, ¿qué es la fidelidad? Un compromiso. Es ese compromiso, ¿verdad? Es ese compromiso que hace que yo hago todo lo posible para que mi relación contigo esté bien, esté bien. ¿Sí me explico? Entonces, Dios trataba o siempre ha tratado al pueblo de Israel con fidelidad. Dios es fiel y aún en su protección. Bien, para no hacerlo más largo, vamos al siguiente punto. Ahora vamos a ver lo que es la protección para nosotros el día de hoy. ¿Sí? Dios nos protege el día de hoy. Otra vez repito, la semana pasada vimos en cuanto al tema del pueblo de Israel. Hoy vamos a ver en cuanto a nosotros. Bien, en un mundo donde lo espiritual muchas veces es ignorado, la Biblia nos recuerda con claridad que existe un enemigo real, el maligno, Satanás, que busca oprimir, engañar y destruir lo que Dios ama. Desde el principio, su estrategia ha sido apartar al ser humano de su creador, sembrar duda y tentar al pecado. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que siempre ha tratado de hacer Satanás? ¿Destruir qué? La obra de Dios, ¿sí? Algo creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿quién es el enemigo? ¿Satanás es el enemigo de Dios? No, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es Dios, Satanás es creación. Entonces la creación nunca va a poderse poner al mismo nivel de Dios. Aunque el mundo enseña o que el mundo te haga creerle a la gente de que el bien y el mal siempre están peleando, Dios y Satanás siempre están luchando. No. Es más, ¿qué hace Satanás delante de Dios? Hasta se arrodilla. ¿Sí? O sea, se arrodilla. ¿De quién es enemigo Satanás? De nosotros, no de Dios, no. De nosotros. De nosotros. ¿Sí me explico?
¿sí? Entonces, eso es algo que debemos de ver. Dice, sin embargo, ante esta amenaza espiritual, los hijos de Dios no están indefensos. La escritura nos enseña que Dios es fiel, no solo para perdonarnos y sustentarnos, sino que también para protegernos del maligno. Su fidelidad no se limita a lo visible o material, sino que se extiende hasta la esfera invisible del conflicto espiritual, ¿sí? Y ustedes, yo creo que en otras ocasiones me han escuchado hablar acerca de que no existe eso tal guerra espiritual y lo vamos a ir viendo conforme a la Biblia, ¿no? Y ahorita, conforme lo que vamos leyendo, dirían ustedes, como que ya nos está cambiando la jugada, ¿verdad? No, ahorita, conforme a la Biblia, vamos a ir viendo, pero es algo, es una realidad, ¿sí? Ahora, Dios es espiritual, ¿cierto? Hay huestes espirituales de maldad, como lo vamos a ir viendo. Sí, sí, pero pregunto, por eso vimos primero en el caso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando peleaba esas, ahora sí que esas batallas, ¿quién peleaba con él? Por él, Dios, ¿sí? A veces, la mayoría de las veces, el pueblo de Israel no tenía que hacer absolutamente nada, más que solamente confiar en Dios. Si vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en el caso de ahora de nosotros? Siguen habiendo hoy en la actualidad, siguen habiendo esas huestes espirituales, malignas, etcétera. Sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar solamente en Dios, pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Si estoy diciendo claro. Bien, siguiente párrafo. Dice, Dios no permite que el enemigo tenga el control sobre nuestras vidas. Él nos guarda, nos equipa con su armadura espiritual y nos promete que si resistimos en fe, el diablo huirá. Esta verdad es motivo de consuelo y firmeza. No estamos solos en la batalla, porque Dios mismo pelea por nosotros. ¿Sí quedó claro? Sí, tal vez nosotros no tengamos así enemigos como el pueblo de Israel en cuanto a una nación contra ellos, pero sí tenemos un enemigo espiritual llamado, y no, sí, somos bautistas, sí, somos, pero existe. ¿Y por qué lo tenemos que mencionar? Porque la Biblia lo menciona. ¿Sí me explico? No podemos taparnos los ojos ante esa situación, ¿sí? Y decir, no, nosotros somos pura Biblia. Sí, también existe, pero también conforme a la Biblia tenemos que interpretar esa situación. Sí vamos bien, ¿sí? No, no se me espanten y piensan, ay, ahora ya no vamos a hacer bautismo, vamos a cambiar. No. ¿Sí me explico? Bien. Siguiente párrafo. Cristo, al vencer en la cruz, derrotó el poder de las tinieblas y nos trasladó a su reino de luz. Ahora, como sus redimidos, vivimos bajo el amparo del Altísimo, protegidos por sus promesas, sostenidos por su gracia y fortalecidos por su Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora sí, vamos a las citas y es donde vamos a comentar más al respecto. Vamos a Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, del versículo 9 al 13. Bien, ¿cuál es el contexto de Mateo capítulo 6, el pasaje que vamos a leer? Bueno, el Señor Jesucristo empieza desde Mateo capítulo 5, que es lo que es llamado el ¿qué? ¿El sermón de qué? El sermón del monte, y empieza a hablar de muchos temas, ¿no? Y de hecho, parte de su enseñanza es referente a la oración. En el capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar, etcétera, etcétera. Entonces el Señor hace esa introducción. En el versículo 9 dice, 8, no seas como ellos, ¿sí?
Y la semana pasada que vimos tanto en la predicación, que era lo que veíamos, que Dios siempre ha rechazado ¿qué? La religiosidad, ¿sí? El dogmatismo que el pueblo de Israel siempre había tenido. Entonces, el Señor Jesucristo trata de enseñar esa diferencia ahora con los que realmente le buscan. Y les dice, no seas como ellos, como quienes, como los hipócritas religiosos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Versículo 9, ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. No me voy a ir deteniendo porque no es el tema explicar esta oración. ¿Sí? 10. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y versículo 13 dice, no permitas que cedamos ante la tentación, y dice, sino rescátanos del maligno. ¿Sí? Ay, eh, ¿alguien trae su versión 60? Sí, yo. ¿Puede leer el versículo 13, por favor? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y dice, y líbranos del mal. Y esta versión dice, ¿cómo? Y líbranos de quién? Del maligno. ¿Cuál será lo correcto? ¿Mal o maligno? ¿Sí? Ahora, pónganse a pensar. Y bueno, y la palabra en el griego significa ambas cosas, tanto el mal como el maligno. Maligno. Pero en su contexto debemos de entender lo siguiente. Ok, versión 60 dice, líbranos del mal. Ok, ¿de cuál mal? ¿De cuál mal? ¿De cuál mal? ¿De que nos pase que nos atropelle un perro, que un avión se estrelle, meta por mi ventana? ¿De qué mal? ¿A qué mal? ¿De qué? Alguien, o sea, digamos que la palabra mal, aunque está bien traducida, pero en su contexto no es lo que quiso decir Mateo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo mal tiene un origen. ¿Y ese origen lo hace quién? El malo. El malo que hace lo malo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué esta versión y las versiones modernas lo traducen como maligno en lugar de mal? ¿Por qué? Porque el origen del mal, ¿quién es? El maligno. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué traducción podría ser mejor? Maligno. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Porque sí, puede haber una infinidad de males, pero ¿de dónde viene ese mal? Del maligno. ¿Sí? Ahora, qué interesante. Vamos a poner atención. El pasaje anterior dice, no, en el mismo. No permitas que cedamos ante qué? Ante la tentación. En otras palabras, ¿qué es lo que, y lo vimos la semana pasada, qué era lo que estaba haciendo Satanás con el Señor Jesucristo para que Jesucristo no pudiese llegar a ser ese sacrificio perfecto en la cruz? ¿Qué estaba haciendo Satanás? ¿Eh? Tentarlo y estar ahí, estar duro y duro y duro y duro. Ahora, les voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿sí? Y vamos a hablar de cosas espirituales. ¿Qué es lo que pasa normalmente en las personas? Imagínense la escena. ¿De qué le serviría a Satanás o a los demonios que de repente uno esté aquí y de repente, por ejemplo, esa cajita, ¡pum!, se cayera? O que de repente las luces empezaran a prenderse para acá, o que Ura empezara a flotar. No, sí. Cosas, o sea, ahora, ok,
pasa eso, ¿qué es lo que la gente normalmente haría? Se espanta, se sorprende y ¿qué más haría? ¿Qué diría? Diría, ay Dios mío, ayúdame, ¿no? ¿A dónde lo lleva? ¿A buscar a quién? A Dios. Entonces, ¿para qué le serviría a un demonio o al Satanás espantarnos de esa forma si lo que va a provocar en nosotros es qué? Buscar a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿ustedes creen que Satanás se va a dedicar a ese tipo de cosas? No. ¿A qué se puede dedicar? Lo mismo que se dedicó con el mismo Señor Jesucristo. ¿A qué? A hacerlo y tentarlo para que caiga en pecado. Si vamos bien, eso sí, ¿sí? Porque seas creyente o no seas creyente, ese tipo de cosas lo llevan a la gente ¿a qué? A buscar a Dios. Pero el hecho de que Satanás esté tentando y provocando y haciendo cosas para que la gente caiga en pecado, ¿qué es lo que hace? Inclusive hasta en los cristianos, que se alejen de Dios, ¿verdad? ¿Qué va a ser más interesante para Satanás o los demonios hacer? Hacer cosas así, digo, o llevarnos a una situación en donde caigamos en pecado. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahora, otra cosa. Igual es otro ejemplo burdo. Por ahí, bueno, hay un escritor, no sé si lo conozcan, se llama C.S. Lewis, ya murió. Fue el que escribió las Crónicas de Narnia, él es cristiano, de hecho, la película es con ese enfoque. Entonces, él escribió un libro que se llama Carta del Diablo a su sobrino, ¿sí? Y en ese libro que habla de Carta del Diablo a su sobrino, como que el diablo le da muchas, es novela, ¿no? Como que le da muchas instrucciones, ¿no? A su sobrino, otro diablo. Entonces, en ese libro menciona algo bien interesante. A veces nosotros como personas tenemos como que grabadas ciertos miedos que son irracionales. ¿A qué me explico? ¿A qué me refiero? Aparte de lo que hemos visto en películas o en programas, aparte de lo que hemos visto en películas y en programas, levanten la mano alguien que haya visto que un espíritu o un diablo, así en persona, le haya hecho algo a una persona. Por eso dije, aparte de películas y todo, así que diga, Eduardo, fui testigo de que o flotaba o algo así, o sea, o que un espíritu le hiciera algo a alguna persona, yo fui testigo, o sea, a eso me refiero. No, ¿verdad? Pregunta, ¿y por qué se le tiene miedo a un espíritu? Si nunca se ha visto, digo, por ejemplo, si nosotros sabemos que en la esquina hay un perro que es muy agresivo y que yo de lejos he visto que pasa una persona y el perro se la avienta y lo ataca. Pasa otra persona, el perro se la avienta y lo ataca. Si yo voy caminando y veo al perro, ¿qué digo? Pues sí me puede dar miedo porque yo ya he visto que ese perro hace daño. ¿Sí me explico? Entonces, ¿mi temor es fundado o infundado? Fundado, ¿sí? Pero en el caso de ese tipo de cosas, ¿por qué caemos en cierto temor? Cuando alguien ha visto que un fantasma o algo así le haga exactamente un daño a las personas, ¿no? Y mucha gente le tiene miedo. Si se dan cuenta, es un temor infundado. Se mete en la cabeza de las personas y, y la gente piensa que hay que tenerle miedo, pero no sabe por qué hay que tenerle miedo. Pero hay que tenerle miedo porque me enseñaron que hay que tenerle miedo. ¿Sí me explico? O igual, en el caso de la oscuridad. ¿Quién le tiene miedo a la oscuridad? Levanten la mano. ¿Hay por qué tenerle miedo a la oscuridad? No, o sea, que dice, pues no, se le tiene miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, no veo y todo. Pero cuando la oscuridad ha atacado a alguien, ¿no?
¿O cuándo la oscuridad me atacó a mí para que yo le tenga miedo? No, es un miedo infundado. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y lamentablemente así en nuestras vidas podemos tener muchos miedos infundados o que no tienen realmente una base para nuestro temor. Bueno, entonces, versículo 13 nuevamente dice, no permitas que cedamos que ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Porque ¿quién es el que va a tratar de llevarnos a la tentación? ¿El mal o el maligno? El maligno, ¿verdad? Entonces, el mismo contexto nos está diciendo cuál sería la palabra correcta. ¿Mal o maligno? ¿Sí se dan cuenta? Pues maligno. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Hasta aquí? Adelante, adelante. Sí, buenos días. ¿Sí me explico? Bien. Pregunta, hermano. Adelante. ¿A qué se debe entonces la casa de mi hermana? Pues ahí hubieron muchos detallitos. Dos de ellos a mí me pasó. El último fue de mi hermana misma. Dice que llamó a un señor para que le revisara su televisión. Él iba adelante, el señor. Dice que sintió como que le jalaran así. Y que hasta le dijo a mi hermano, dice, ay señora, ¿por qué me jala? Dice, no señor, dice, ¿cómo lo voy a jalar? Dice, y a mí me pasó, porque me operaron y ella me cuidó. Entonces yo ahí sufrí dos detallitos. Y siempre se ha dicho que ahí hay algo, ¿no? De que no dejen que cualquier persona entre o cuando la gente ve algo para que se espante o yo no sé qué suceda en esas situaciones. ¿Qué le parece si seguimos viendo la Biblia y ya al final nos contestamos? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Siguiente cita. Evangelio de Juan, capítulo 17. Recordemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 17, prácticamente ya son las últimas palabras del Señor Jesucristo y el Señor hace una oración, ¿sí? Bien. Evangelio de Juan, capítulo 17, del versículo 9, ¿sí? Bueno, ya estamos ahí. Dice lo siguiente. Mi oración, y fíjense cómo empieza el Señor Jesucristo, dice, mi oración no es por el ¿qué? Por el mundo, ¿sí? Mi oración no es por el mundo. Si nosotros vemos el contexto, sabemos a quién se está refiriendo el Señor Jesucristo, por quién está orando. ¿Por el mundo o por los suyos? Por los suyos. Dice lo siguiente, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ninguno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Versículo 13. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado ¿qué? Tu palabra. Y el mundo ¿qué? Los odia, ¿sí? Porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Y versículo 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas ¿de quién? Del maligno. Versión 60, ¿qué dice? Otra vez ese pasaje, versículo 15, si nos apoyan, por favor.
La palabra de Dios dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Del mal. Entonces, ¿será el mismo caso de la otra traducción? Sí, otra vez. Cuando dice, sino que los protejas, versión 60 dice, sino que los protejas del mal, otra vez volvemos al punto. ¿Cuál mal? ¿Cuál es el origen de ese mal? Pues un maligno. ¿Sí me explico? Y esta versión otra vez, ¿qué dice? Que los protejas ¿de quién? Del maligno. Y otra vez, redundando, ¿cuál será mejor traducción? ¿Mal o maligno? Maligno porque es el origen del mal. ¿Sí me explico? Sí, pero ahora, qué interesante que el Señor está diciendo desde el versículo 14, les he dado ¿qué? Tu palabra y el mundo los odia. ¿Quién es el que es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Sí? Y como es el Satanás el príncipe de este mundo, lógicamente nosotros somos los caime bien del mundo, por decirlo de otra forma. ¿Sí? Personas que les gusta más estar en el mundo, personas que del mundo, cuando a veces una persona, había un trabajo hace mucho tiempo, que trabajé en una empresa donde hacían las copias de las películas para el cine. ¿Sí? Trabajé. Entonces, había que hacer unos rollos grandotes, que son los que se llevan al cine. Entonces, cuando a uno le tocaba hacer los rollos, pues había una grabadora y pues uno ponía su música y todo. Pero entonces, cuando llegaba a Eduardo, ¿qué creen que música que ponía? Pues sus alabanzas, ¿no? Ponía mi cassette, así, la grabadora, y empezaba a hacer el rollo de la película. Entonces, todo estaba oscuro, porque si no se velaban rollos, todo lo hacíamos casi a ciegas. Entonces, y los demás compañeros, cuando nos íbamos, bueno, otros estaban en otra máquina, se terminaba el rollo, se lo pasaba, él lo pasaba a la máquina revelado y bla, bla, bla. Entonces, en el momento en que Eduardo ponía sus alabanzas, ¿qué creen que hacían las personas? Agarraban y se iban. Y dejaban a Eduardo ahí solito, solo en esa cámara oscura. Por eso no le tengo miedo a la oscuridad. No, esa cámara oscura, sí, porque si no se vela el rollo. Entonces ahí estábamos. ¿Por qué? Porque ahí, y una vez le pregunté, bueno, ¿y por qué te sales? ¿Qué les molesta de mi música o qué? Es que dice, no sé, no siento así que me da desesperación, siento que dice, no la soporto, no la aguanto. Digo, bueno, no te preocupes, te puedes salir todas las veces que quieras, pero mi música la voy a seguir teniendo. ¿Sí me explico? Es mi tiempo, o sea, cuando a ustedes les toca, ahora sí que poner su música y estar haciendo el rollo, yo me tengo que aguantar su música. ¿Sí me explico? Entonces, así es lo que pasa muchas veces con las personas. No soportan lo que es de Dios, o sea, se alteran, se sienten mal porque espiritualmente no están bien delante de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, esa puede pasar muchas veces. Entonces dice, y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así que yo tampoco pertenezco al mundo. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Que nosotros, por los que está orando, no pertenecemos al mundo. No tenemos que ser parte de qué? Del mundo. Tenemos que hacer la diferencia. ¿Sí vamos bien? Y bueno, y otra vez concluimos, versículo 15, no te pido que los quites del mundo. Y nosotros diríamos, pero nosotros sí, ¿verdad? Nosotros sí pedimos que nos saques del mundo. No, ya cielos nuevos y tierra, no, sino que los protejas del maligno. Y otra vez, ¿de qué forma va a atacar el maligno? Tentando, moviéndonos cosas. No, nos va a orillar a buscar a Dios. ¿Sí? Tentándonos, sí, porque eso sí nos va a alejar de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente cita. Segunda a Tesalonicenses capítulo 3. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3. ¿Ya estamos ahí?
Dice lo siguiente: finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue. Así como cuando les llegó a ustedes, oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala. Y esto es lamentablemente el pueblo, Pablo lo vivió, porque no todos son creyentes. Hay una realidad que en muchas personas que puedan decirse cristianas, creyentes, que asisten a una iglesia, su realidad espiritual es de que no son creyentes. Pueden ser solamente tradicionalistas, religiosos, porque ser religioso es lo más fácil, ¿verdad? Ya lo hemos dicho varias veces aquí. Ser religioso es lo más fácil, ¿sí? Realmente ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad para con Dios, eso sí es más complicado. ¿Por qué? Porque requiere de toda mi fe y toda mi confianza en Dios. Como veíamos la semana pasada, tenemos que negarnos a nosotros mismos en ese día del perdón, ¿sí? En donde nosotros damos todo nuestro ser para ya no ser nosotros, sino ser esa nueva criatura que Dios ha hecho en nosotros, esa nueva persona que ahora somos. Entonces, toda aquella persona que sea parte de una iglesia y que lamentablemente, como dice aquí, porque no todos son creyentes, normalmente, como dice Pablo, normalmente son gente perversa y mala. Y lamentablemente uno se puede dar cuenta muchas veces cuando una persona que anda creando en las iglesias divisiones, anda creando dentro de las iglesias chismes, rumores, ¿no? Ya sea de los pastores, ya sea de algún hermano. O sea, eso no es de un verdadero creyente, ¿sí me explico? Eso no es de una verdadera persona. Por eso el apóstol Pablo identifica a ese tipo de personas como perversa, mala, y lo más seguro es de que ni sean creyentes. ¿Por qué? Por su forma de vivir, por su testimonio, ¿sí me explico? ¿Sí? Y así como es, ay, es que el hermano es así, ay, hay que tenerle paciencia porque la hermana es así de maligno y así de malo. No, 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 puede ser que ni cristiano sea, ¿sí? Porque un verdadero creyente no se comportaría de esa forma. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Versículo 3. Pero el Señor es fiel. ¿Qué tema estamos viendo? Fiel, porque el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá ¿de quién? Del maligno, otra vez. ¿Cómo dice 60? Si me pueden ayudar. Si dice otra vez es maligno o dice otra cosa. El 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará Del mal, otra vez, ¿sí? Y volvemos. Y como dice aquí, y los protegerá del maligno, el origen, pues del mal, ¿sí? Entonces, otra vez vemos la situación del maligno. Entonces, ya vimos 3, ya el Señor Jesucristo oró por nosotros, ya Pablo está hablando del maligno. Entonces, como decíamos, sí, somos una iglesia bautista, no somos pentecosteses ni carismáticos, y pero eso quiere decir que como bautistas no podemos hablar del tema de esto. Aquí está en la Biblia. No podemos cerrar los ojos y decir, ay, no, eso es aquí está en la Biblia. Y nosotros como buenos estudiantes de la Biblia, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? La Biblia, no la doctrina de los bautistas, no la doctrina de X, Y, Z, sino es la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque antes de ser bautistas somos cristianos, ¿sí? Y como cristianos, pues tenemos que someternos solo y exclusivamente a la Biblia. Y si la Biblia menciona este tema, es algo que también nosotros tenemos que enseñar. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, seguimos adelante.
Y nada más hasta ahí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a la epístola de Santiago o Jacobo. Ahí se me pasó ahí ponerle Jacobo, que realmente se llama Jacobo, no Santiago. Capítulo 4, versículos 5 al 7. Ya estamos ahí. Dice, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea ¿qué? Fiel. ¿Qué tema estamos viendo? La fidelidad. Entonces, ¿qué vimos la semana pasada? El texto pasado decía que Dios es fiel, ¿verdad? Ahora Dios quiere que el Espíritu que nos ha dado sea ¿qué? También fiel. ¿Y esto con qué propósito? Fidelidad de Dios y fidelidad de nosotros. Vamos a tener que una correcta relación con Dios. ¿Sí me explico? Vamos a tener una correcta relación con Dios. ¿Sí? Y después dice 5, 6, dice, y él, versículo 6, y él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan a qué? Al diablo y él huirá de ustedes. Ahora, pregunto, ¿de qué forma podemos, como dice aquí, resistir al diablo? ¿Cómo dirían los pentecostales o carismáticos? Con oración, ayuno, ¿sí? Y así luchar y estar orando y no sé qué, y que así lo hacen. ¿Será la forma correcta? Así como hemos estado viendo a qué se refiere a ese resistir al diablo. Y él huirá de ustedes. Buscar a Dios. Ajá, pero hay algo más. Vencer las tentaciones, ¿sí? Porque a Satanás lo que le interesa es de que nuestra relación con Dios sea ¿qué? Quebrantada, ¿sí? Y lo único que puede quebrantar nuestra relación con Dios es que el pecado. Un susto me puede alejar de Dios. Pues no, pues es un susto. Igual hasta mi hijo puede llegar y hacerme por atrás, y hasta me da diabetes y todo, me asusté. Pero eso me aleja de Dios. No, un susto es un susto. Pero lo que sí me aleja de Dios es romper mi relación con Él porque yo cometí pecado. ¿Sí me explico? ¿Sí? El Señor Jesucristo, lo vimos no sé, en la semana pasada, ¿resistió a Satanás? Sí. ¿Y al final qué hizo Satanás? Se fue. ¿Sí? Ahora, en el caso de nosotros, si nosotros estamos bien con Dios, si nosotros tenemos una buena relación con Dios, si nosotros realmente disfrutamos y nos gozamos en nuestra relación con Dios, aquel viene y nos quiere hacer y deshacer, y nosotros seguimos viendo a Dios, seguimos confiando en Él, ignoramos las cosas, las tentaciones que Satanás nos puede hacer, ¿qué es lo que va a hacer a Él? Estoy perdiendo mi tiempo. Ahora, entendamos, ¿a quién lo ha tentado? Voy a hacer una pregunta. Fíjense bien lo que van a contestar. ¿A quién lo ha tentado Satanás? Pregunta, ¿realmente creen que sea Satanás o algún otro demonio? Digo, porque Satanás no es omnipresente, ¿verdad? ¿Y por qué a veces decimos, no, a mí sí me atacó Satanás? Queremos así sentirnos, pero así, me atacó el mero, ¿no? No, no. Por eso es de que en otros textos vemos que dice que hay huestes espirituales de maldad. Satanás no puede estar en todos lados al mismo tiempo. ¿Sí? Y tiene de cierta forma estos, por eso dice que hay reinos, principados y todo. ¿Ustedes creen que él se va a poner a tentar a
No, son esos huestes y espíritus menores, por decirlo así. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, entonces, quería ampliarme, quería decir más cosas, pero en ese tema no, pero no los quiero espantar. Bueno, entonces, dice otra vez, versículo 8, otra vez, así que humíllense delante de Dios. El hecho de que una persona se humille delante de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿El qué? El, el negarte a ti mismo, el humillarte. El poder estar bien delante de Dios en cuanto a tus pecados, rectificar tu vida con Él. Dice, así que humíllense delante de Dios, resisten el diablo, no le hagan caso a las tentaciones. ¿Sí? Dice, y Él huirá de ustedes. Versículo 8, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Hasta ahí nada más. ¿Sí? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, ¿sí? Porque si no buscamos el auxilio de Dios en esos momentos, solos no vamos a poder. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso, recordemos, la semana pasada vimos cómo el pueblo de Israel fue librado de sus batallas. No tuvieron que hacer absolutamente nada. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente humillarnos a Dios, rechazar las tentaciones, ¿sí? Y es todo. Confiar completamente. Y Él luchará esa batalla. Tengo yo que andarme peleando con los demonios y andar haciendo esto, andar haciendo lo otro. No, no. El pueblo de Israel no lo hizo, tampoco nosotros lo hacemos. Aquí, a ver, de los textos de los que hemos leído, donde dice que nosotros tenemos que estar ahí peleándonos. No, no. Simplemente confiar en Dios, ver a Dios, y Él es el que hace la batalla. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Siguiente cita. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 9. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Así que humíllense, otra vez volvemos al tema, humillarse. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Quién? El diablo. Y otra vez, aquí sí dice, ¿quién es el enemigo de quién? ¿El diablo es enemigo de quién? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. ¿De Dios? No. Dios es Dios, Satanás es creación y no tiene, o sea, no tiene nada que ver con Dios. No le llega ni a los talones. Absolutamente nada. ¿Sí me explico? Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda, dice, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. 9. Manténganse firmes contra él. ¿De qué forma? Y sean fuertes en qué? En su fe. ¿Sí dice? Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Por qué? Porque Satanás, a la misma forma que el Señor Jesucristo, siempre va a estar ahí poniendo tropiezo tras tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo, para que una persona que realmente quiera buscar a Dios caiga en pecado y que la persona se aparte de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el propósito del maligno, ese es el propósito de Satanás. No es el que nos anden moviendo cosas, no es el que ande cosas de ese, no tiene sentido. ¿Sí me explico? ¿Sí? Tal vez sí es cierta confusión para quienes no creen, para quienes no tienen un conocimiento bíblico, pues se espantan, pero aún así
¿qué es lo que tiende a hacer la gente? Buscar a Dios. O inclusive, así como decía la hermana Lucina, gente que ha dicho, ay hermano, o ay esto, ay, van con el sacerdote, mi casa necesita una limpia, ¿no? A fin de cuentas, ¿qué es lo que los orilla? A buscar a quién? A Dios, de una forma correcta o incorrecta, pero tiende a buscar a Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas no tengamos por qué tener ese temor. Y como dice aquí, y sean fuertes en qué? En su fe. ¿Por qué? Porque una persona que está fuerte en su fe, ¿qué va a pasar? Confío en Cristo. Ahora sí que, como dice un salmo, pueden caer 7 a mi derecha, 3,000 a mi izquierda, no pasa nada. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, eso es algo que se tiene que entender nosotros como cristianos. Bueno, después ahí tiene el siguiente renglón, dice lo siguiente: Cristo venció a Satanás en la cruz y ahora intercede y cuida a los suyos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? ¿No? Bien. Entonces vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. ¿Ya estamos ahí? Este es un pasaje que ya hemos repetido en las últimas semanas, pero también lo he incluido porque va directo al tema. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y fíjense cómo dice 15. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ya Satanás y todas esas huestes espirituales ya están ¿qué? Delante de Cristo ya están ¿qué? Vencidas. ¿Sí? Delante de los hijos de Dios ya están ¿qué? Vencidas o todavía se levantan. También. ¿Sí? Mientras que una persona esté fortalecido su fe y recuerde y entienda que ya lo que haga Satanás referente a ser un acusador delante de Dios en contra mía, es recordar, no es por lo que yo hice o mis buenas obras, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque lo que Cristo hizo en la cruz pagó, como dice aquí, esa acta que había en contra mía y fue clavada en la cruz. Y eso es lo que yo creo. Y al yo estar siempre consciente y pensando que Jesucristo realmente es el que pagó mi deuda delante de Dios, el que realmente me protege, el que guarda, el que oró por mí desde Juan capítulo 17, yo que tengo que andarme peleando con gente o personas o entes espirituales que ya Él ya las venció. Él ya las venció. Aquí lo dice. Y las humilló, dice, y las avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Me explico? Yo no tengo que andarme peleando y ya les he dicho aquí algunas ocasiones, nos han dejado animales muertos, nos han dejado cosas así que no sé si sean de los santeros de por aquí, no sé si lo que sea, pero ya nada más los veo y digo, ay, ya me dejaron su basura. La recojo y a la basura. No estoy de, ay, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué maldición nos han de haber hecho? No, porque tristemente hay muchos cristianos que le tienen más miedo a esas cosas que al dejar de confiar en Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes me han escuchado que yo digo la diabólica muerte, porque no tiene nada de santa, la esqueleto, lo que sea, ¿no?
tratando de ridiculizarla porque es algo que no es, ¿no? O que digan, no, pues es que aquellos te están haciendo un trabajo. No, sí tengo la detenida, pero no me están haciendo ningún trabajo. No, me está refiriendo a que te están haciendo hechicería y todo. Y yo sé en quién he creído, ¿sí? Yo sé, y el que me protege no va a permitir que se alejen a mí. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque otra vez repito, me ha tocado escuchar, conocer a gente que se dice cristiana y le tiene mucho temor a esas cosas. Ay, no, es que no, es que quién sabe qué, es que el vecino es santero. ¿Y qué es santero? Puede ser lo que sea, lo que sea. También él merece conocer del Evangelio. Sí, también, y si tú le predicas, tal vez él pueda dejar todo eso de su vida y volverse a Cristo. Tal vez por eso Dios te lo puso a un lado como vecino, ¿sí? Para que tú le compartas. No, es que quién sabe si nos hace, o sea, no creo que él esté pensando, ay, nos tocó un cristiano a un lado, ay, de seguro va a venir y nos va a estar ahí duro y duro con su Biblia. Ay, no, qué temor me da, ¿verdad? Que venga y que nos hable del Evangelio de Cristo. No, tampoco. ¿Sí me explico? Y nosotros tendríamos que sí causar temor en en ese sentido, ¿no? De que saben que no seremos parte de las fechorías de una calle o de algo así, que sepan de nosotros que no seremos parte de la maldad de la colonia, etcétera, etcétera, sino todo lo contrario. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque nosotros estamos bien entendidos en quién hemos creído y que no somos del mundo, sino que somos completamente diferentes. Porque es nuestra obligación, ser completamente diferentes. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Y por último, Romanos capítulo 16. Romanos 16, 17 al 20. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses con palabras suaves y halagos, engañan a la gente inocente y si se dan cuenta es casi lo mismo que vimos en el otro pasaje, el hecho de que Pablo nos instaba o nos prevenía de aquellos que dice, porque no todos ¿qué? Son creyentes, ¿sí? Y también causan divisiones. O sea, para Pablo y estamos hablando de Roma, estamos hablando de otra iglesia. Entonces, no solamente no solamente en Tesalonicenses, sino también en Roma había gente que se decía creyente, pero que realmente no eran creyentes. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y después dice, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. ¿Sí? Y versículo 20. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ¿quién? De ustedes. ¿O dice de Cristo? No. ¿O de Dios? No. ¿De quién? De ustedes. Entonces, si Satanás, así como lo vimos en Colosenses, fueron humillados, fueron rebajados, fueron vencidos, y aquí dice que
también Satanás, bueno, a los aplastará Satanás bajo los pies de ustedes, cristianos, creyentes. ¿Qué tengo yo que andarme peleando con? Y esto de que la mala llamada guerra espiritual, porque no existe una guerra espiritual. No sé si soy claro. ¿Por qué? Porque cuando un verdadero creyente se enfoca en Cristo, 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 vendrá aquel, ¿sí? No para espantarme, no, para hacer que yo caiga en pecado. Si yo estoy firme y no caigo en pecado, Él se va a ir. Pero yo estoy ahí duro y duro y duro y buscando a Dios. ¿Qué va a pasar alrededor? ¿Quién me va a proteger? Dios. ¿Tengo necesidad de hacer otro tipo de cosas? No. Pero, ¿qué pasa con las personas, sean del mundo o no sean del mundo, o que dicen que son creyentes, pero ahí están casi como primos, ¿no? En lugar de hermanos, casi como primos. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Y dice, ay, es que el Señor me está atacando. Ay, es que el Señor, el Señor me está atacando. Satanás, el enemigo me está atacando. El enemigo está haciendo esto. El enemigo me está haciendo esto. O está así en mi casa haciendo eso. ¿Por qué será? Porque no se busca a Dios. Porque una persona que está entregada a Dios se refleja hasta en su hogar. ¿Sí me explico? Y si empieza a ver ese tipo de cosas, es porque la persona no tiene a Dios en su vida. Dios no es su prioridad. Dios no busca, o sea, la persona no está buscando a Dios. Y Dios no lo puede proteger porque la persona, su corazón de la persona está lejos de ella. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahora, veíamos un pasaje donde decía, y que el Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, el Espíritu que Dios nos dio, pues sea que nos lleve a que tengamos esa fidelidad a Dios, ¿sí? A veces, nosotros pareciera ser igual, lamentablemente, por desconocimiento, por falta de lectura de la Biblia, no sabemos las cosas en las cuales el Espíritu Santo nos puede ayudar. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien burdo y perdóname el ejemplo. Todos aquí tenemos celular, ¿verdad? Bien. ¿Quiénes de los que estamos aquí presentes sabe que ya estos teléfonos llamados, ¿qué? Teléfonos inteligentes, ¿verdad? A veces hasta parecen más inteligentes que uno. Bueno, estos teléfonos inteligentes, pregunto, ¿quién utiliza que cuando ustedes registran a una nueva persona, su número y todo, y tal vez les importe, esa persona digan, ahí tiene un apartado donde se le puede añadir su fecha de nacimiento? Tal vez diga, ay, no me voy a acordar, entonces yo en esta persona pongo así en la agenda del teléfono, le pongo su fecha de nacimiento. También saben que en su teléfono hay un calendario y ese calendario se conecta con los contactos y que cuando ustedes ven y visualizan el calendario en su teléfono, ahí les aparece los cumpleaños de las personas. ¿Es una herramienta útil? Sí, yo lo uso, yo lo hago. ¿O ustedes creen que me acuerdo de todos sus cumpleaños? No, ¿verdad? O sea, tengo que utilizar ese tipo de herramientas para hacerme la vida más fácil, ¿no? O sea, igual los esposos o las esposas, o sea, si no te acuerdas el día de tu aniversario, ahí úsala, ¿no? O sea, ya haz un número ahí, el día de mi aniversario, y cuando veas el calendario en el teléfono, ahí es el día de mi aniversario, ya preparas tu regalo, lo que sea. ¿Sí me explico? O sea, lamentablemente hay herramientas muy útiles en el teléfono, ¿sí? Que tenemos que tenemos en nuestras manos, que no sabemos que tenemos, pero que nos ayudan a agilizar muchas cosas, nos ayudan en nuestra vida diaria en muchas cosas, nos facilitan. ¿Sí me explico? ¿Sí? O quien ha hecho notas de voz. ¿Sí? O sea, ya no estar apuntando y todo y hacer notas de voz o infinidad de cosas que puede hacer su teléfono. ¿Sí? A veces la gente o más mayor le da miedo a picar, ¿no? Así el teléfono es para eso, para estarle picando, aprender y todo, porque la vida te va a ser más fácil. ¿Me explico? La vida te va a ser más fácil. ¿Por qué doy este ejemplo?
Porque si no entendemos el Espíritu Santo o no entendemos lo que Dios ha puesto en nosotros, que es el Espíritu Santo, y para qué lo que me va a ayudar, ¿sí? Va a ser ahí una, perdón que diga así, va a ser una aplicación sin usar. Y ahí la tengo. Y el Espíritu Santo me ayuda, me protege, me lleva por el buen camino, me aconseja, todo me hace creer, me hace recordar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pareciera ser que somos, y perdón por los hermanos presentes, que seguimos esos como viejitos, todavía, ay, le tenemos miedo para picar al celular. Así pareciera ser que tenemos miedo de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. ¿Sí? O sea, Espíritu Santo, ayuda, tú sabes que estoy batallando con esta situación, ayúdame. Espíritu Santo, tú sabes que, mira, tengo este conflicto, ayúdame. Tengo que tomar esta decisión, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, eso es algo que nosotros también tenemos que echar mano, no solamente a nuestro celular, y espero que me hayan entendido el ejemplo, sino el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, que lo usemos o dejarnos usar de la forma que Él quiere. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, volvemos a lo anterior. Conforme a los pasajes que hemos visto, conforme a lo que hemos estado viendo, yo no necesito pelear una guerra espiritual, porque ¿quién es el que va a pelear por mí? Dios. De la misma forma que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel no hacía nada, sino que Dios los defendía, en el Nuevo Testamento y en la actualidad con nosotros, no necesito yo hacer nada, más que solamente creer, esperar y confiar en Dios, y Dios hará esa batalla. De hecho, ya venció. De hecho, ya triunfó. ¿Sí me explico? Entonces, no necesitamos nosotros andar en ese caso. Si hay y si lo existe, más bien analícese cada quien por qué está ocurriendo o qué tan alejado pudiera estar de Dios. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.